Buenas a todos, buenas a todos. Aquí está el doctor Villar para ustedes, como siempre, siempre como habíamos prometido. Continuamos con los videos de anatomía, cabeza y cuello. Vamos a hoy a dar un tema general base antes de expresar o explicar los sistemas propios, sistema de la carótida, sistema de la subclavia, sistema de las vertebrales, que son los que llevan la sangre a lo que es el cráneo y las estructuras más internas de la cabeza, áreas de los macizos faciales, etc. Este tema general es importante porque recuerden que tengo muchos suscriptores que unos tienen un nivel, unos comenzando la carrera, otros están ya en ella, otros pueden ser médicos, a los cuales les respeto porque me oyen, me ven, gracias a todos, son suscriptores inclusive, y yo sé que bueno, ya esto es como un recuerdo para ellos, pero tengo que bajar un poquito el nivel porque me ven muchos estudiantes y me ven personas que les gusta lo que es la medicina, esta ciencia, pero no estudian como tal y no son profesionales en esta materia. Tengo que explicar este tema antes de pasar a la vascularización más profunda de la cabeza para que se entienda bien este tema básico y se entiendan los temas más adelante cuando expliquemos la vascularización, todas las ramas, etc. Por eso pongo vascularización de la cabeza, circulación mayor y menor, para saber un esquema general de qué es el sistema circulatorio, etc. Aquí les presento un esquemita donde está el corazón y se expresa a grosso modo lo que es circulación menor y circulación mayor. Y aquí expreso en esta lámina un poco ya lo que es la vascularización, algunas arterias y venas que se ven que van hacia la cabeza, que vienen desde el tórax, donde está el corazón, donde está la bomba impulsora que lleva la sangre a lo que es la parte más superior, a los miembros y al resto del cuerpo. Seguimos adelante. Ahora, esta lámina y la pongo para recordar que ya está lo que es abierto la pestaña de unirse en mis videos y en mi canal para aquellas personas que acepten estar un poco más cerca, tener alguna comunicación más directa conmigo para temas, clases, etc. Y ya está abierta, ya YouTube me dio la posibilidad y ya usted le puede dar y va a ver los 3 niveles que se exponen ahí, la pestaña dice unirse para miembros del canal. Déjenme decirle, para mí todos los suscriptores y todos los que me ven tienen el mismo valor. Claro, esto YouTube ha dado la posibilidad de que haya un acercamiento más, una posibilidad más directa de, bueno, habrá una donación, una pequeña donación que no es mucho de acuerdo al nivel y lo pueden valorar. Pueden entrar, pueden explorar, aunque no se suscriban como miembro del canal. No importa, todo se mantiene, los videos los van a ver. Este mismo video que estoy haciendo es para todos, es público, sea miembro o no sea miembro. Pero profundizaríamos un poco, lógicamente, sería un trabajo mayor para mí, pero con mucho gusto y mucha humildad me acercaría más a ustedes. Seguimos adelante. Bueno, vamos a ver el día de hoy, y ahí vemos, miren, el ventrículo izquierdo tirando su circulación, o sea, lo que es el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo y lo que es el ventrículo derecho hacia los pulmones. Esto sería la circulación menor. Vamos ahora a explicarla después un poquito más detallada hoy, sin profundizar lo necesario para cuando entremos ya a circulación a esta parte en tórax, principalmente. Vamos a ver el momento histórico, la sangre, con breve comentario de lo que es la sangre, la circulación, breve comentario, sistemas de irrigación de la cabeza, sistema de la carótida común, solamente mencionar o recordar, sistema de la carótida interna, sistema de la carótida externa y sistema de la subclavia. Esos son los sistemas fundamentales que van a existir con respecto a irrigación de lo que es la cabeza, los sistemas fundamentales de irrigación hacia lo que es cabeza y cuello. Vamos a ver entonces un poco de
historia, fíjense que Galeno en los años 200 y 129 a.C. vio las arterias como un tubo que contenían sangre, fíjense, y no aire, como se creía en esos momentos. Oigan los pensamientos en esa época. La palabra circulación viene del sustantivo círculo, circulación, que circula, hace como especie de un círculo entre lo que es circulación menor y circulación mayor. Se ve más en la forma de círculo cuando lo vemos esquemáticamente. Ok, que regresa, sale de un punto, por ejemplo, el corazón como bomba, y regresa a ese punto. Así sale hacia el pulmón y regresa a las aurículas izquierdas. ¿Ven? Esto lo detallaremos más adelante, como dijimos. Andrea Casalpino, 1519-1603 y 1593, usó el término de circulación. Fue cuando se dieron los primeros conceptos de esto. Y William Harvey, 1578 y 1657, describió la circulación arteriovenosa sistémica, circulación mayor. Fue William Harvey los primeros que habló de circulación mayor. Y en 1924 se supo que el médico Damasceno y bien Nazi 1213-1288 ya había publicado el descubrimiento de la circulación arteriovenosa pulmonar o circulación menor. Estos son los datos importantes de esa época. Después se fue desarrollando con el advenimiento del desarrollo de la anatomía, desarrollo de otros métodos que ya en el presente, como es lógico, ustedes pueden ver que se hacen estudios Doppler, estudios de la circulación con equipos bien sofisticados, ya sea venosos o arteriales, los cuales nos dan diagnóstico de cómo es el ecocardiograma, etcétera. Y aquí estamos examinando la circulación en las piernas, lo que es, fíjense, el Doppler se ve prácticamente de esta manera, se ve el flujo sanguíneo a través de los vasos arteriales y venosos. Increíblemente el advenimiento y el desarrollo de esta materia. Y prácticamente lo que es la angiocarotidio, que se hace un medio contraste en lo que es la vascularización, y miren cómo se dibuja la carótida común, la carótida externa e interna, y va hacia lo que es toda la cabeza. Esto tiene un desarrollo tremendo hasta nuestros días, pero bueno, hay que darle honor a quien nos lo merece en la época antigua, que dieron los primeros pasos de estos conceptos. Seguimos adelante. La vascularización de la cabeza y cuello. ¿Cuál es la importancia de conocer esta vascularización? Fíjense que ¿por qué es importante el estudio de las arterias? Importancia teórica, es lógico. La teoría prácticamente es el farol que alumbra la práctica, el criterio de la práctica. Y la práctica es el criterio que ratifica la teoría o de la verdad. Es importante estos conceptos filosóficos. Así manejamos la topografía, donde están las arterias. ¿Para qué? Su localización para lesiones transoperatorias, lesiones por plasma blanca, lesiones de ella, traumatismo, aneurisma roto, y podemos ligarlas si fuera necesario ante una hemorragia. Es importante la localización de dónde viene, quién irriga este órgano, quién irriga este otro, cuáles son sus relaciones, en qué paquete está, el paquete vasculonervioso, por ejemplo, el paquete carotidio, la vaina carotidia, quién contiene, a qué nivel con qué estructura se relaciona, etc. Todo eso lo vamos a ver en su momento bien detallado. Y la importancia de saber dónde está para no lesionarla y dónde está para ligarla o dónde está para protegerla. Todo esto es importantísimo en cuanto a la anatomía de forma general. ¿Cómo está compuesto el sistema circulatorio? Fíjense, el sistema circulatorio tiene una serie de elementos que lo componen históricamente. Está el sistema arterial que tiene todo el corazón como bomba fundamental, que recibe e impulsa, o hace un sistema de impelencia, estimula de la circulación hacia
las zonas más periféricas, a través de un gasto cardíaco adecuado que será estudiado futuramente. Este es el sistema arterial, que contiene sobre todo sangre oxigenada, muy importante. Tenemos el sistema venoso. El sistema venoso compuesto por venas que tienen sus características, que traen la sangre hacia lo que es la parte más central o corazón. Y sobre todo tiene desechos, tiene elementos de desecho, tiene CO2, ya trae lo que es los elementos de desecho y CO2 hacia la cavidad derecha para ser llevadas al pulmón y intercambiar, por ejemplo, en el caso para recoger oxígeno y llevarlo otra vez de nuevo a la periferia. Tenemos el sistema linfático que se encarga, sistema muy adherido al sistema retículo endotelial, como el bazo fundamentalmente, y recoge toda esa linfa, recoge todos esos desechos, recoge por ejemplo la grasa, recoge toda la parte de los kilomicrones, si es el caso del intestino, etcétera, y lo lleva al centro y lo lleva al sistema circulatorio venoso. Y así se recicla, va al hígado, todo esto es importante. Pero ¿qué pasa? No solamente son estructuras las que forman el sistema circulatorio, también la forma la sangre, como órgano líquido importantísimo que contiene algunos elementos que pasamos a explicar seguidamente, lo que es la sangre. Antes de eso, vamos a ver cómo es la estructura de los vasos sanguíneos y por qué. Fíjense que este sería el sistema, las arterias. Estas son las venas, esta es la red capilar y esta es la red linfática, esos verdecitos que usted ve asociados a los capilares sanguíneos. Una arteria, lógicamente, son más finas que las venas, por lo general, son más fuertes, sus paredes más. ¿Por qué? Porque llevan una presión determinada para poder meter la sangre en los órganos donde llegan. Las venas son de paredes más sencillas, tienen válvulas, no todas tienen válvulas, pero tienen válvulas para evitar el retorno venoso hacia los tejidos. ¿Veis? Por ejemplo, son las válvulas venosas. El sistema de la red capilar, fíjense, cuando ya terminó la pequeña arteriola, viene la red capilar que se convierte en red venosa. Hay un área precapilar, un área postcapilar y la red venosa para el intercambio. Hay una presión capilar, una presión oncótica, etcétera, que eso más adelante en otros temas se explicaría. Donde hay un intercambio, recogida de CO2, etcétera, agua, se intercambia agua, o el espacio intersticial, etcétera. Y de ahí va el sistema venoso. Y está el sistema linfático, como les decía, que recoge toda esta parte de la linfa, los residuos, etcétera. Ahora, las capas más fundamentales de lo que es una arteria y una vena, que por lo general se parecen, sería la adventicia, la capa más externa, una muscular, también llamada musculares mucosae. Fíjense cómo existe también una capa elástica o íntima, muy importante, una capa íntima y una capa de endotelio. Esta capa de endotelio es un órgano verdaderamente productor de muchas sustancias que participan en la coagulación, inclusive el óxido nítrico, el NO, nitric oxide, para producir la dilatación. ¿Por qué? Porque fíjense que las arterias son inervadas solamente por el sistema simpático, no son inervadas por el sistema parasimpático. Lo que es la dilatación de las arterias depende de que el simpático deje de funcionar o que el óxido nítrico le ayude a su relajación, más otros efectos que pasaremos a explicar. En el caso de las venas, no tienen una inervación en sí, no responden en sí a un sistema adecuado simpático, tienen su inervación, pero en realidad depende más por volumen, por sistema volumétrico. Las venas se dilatan por volumen y llevan sobre todo la sangre hacia el sistema, a lo que es el corazón, como un área llamada precarga. El área que sería, depende del volumen que fundamental está en las venas y prácticamente tienen un mayor volumen de sangre, como el lógico. Estas son las capas fundamentales de la arteria, así de las venas también. Igual hay una adventicia, una capa muscular más débil, una capa elástica y un endotelio, sí, prácticamente. Y así también existe la capa de los linfáticos, parecida un poco a las tres capas fundamentales, pero más bien es para absorción.
no es un mecanismo de presión como lo es la arteria. Fíjense que, lógicamente, más adelante, cuando vemos el sistema vascular en sí, en tórax, vamos a profundizar a ver por qué, cómo varían las diferentes capas en lo que es la aorta y el resto de las arterias. Porque recuerden que la aorta tiene una capa elástica más desarrollada que las mismas arterias más fibrosas, más fuertes para llegar a los órganos con una presión, con lo que es la presión distal, o sea, lo que es la presión, la perfusión periférica. Esto es importantísimo irlo entendiendo desde ahora. Bueno, la sangre como órgano del cuerpo humano. La sangre es un órgano en sí. Fíjense que forma parte del espacio extracelular. Cuando hablemos de un tema interesante futuramente de hidratación de los espacios fundamentales, que sería el espacio intracelular, el espacio extracelular, que el extracelular está compuesto por el espacio intersticial más el espacio vascular. Y hay otros espacios como espacios transcelulares, espacios potenciales, etcétera, que no es el momento ahora. Pero fíjense la sangre, le pinto aquí el planeta Tierra y un cometa, porque fíjense que los cometas andan viajando todo lo que es el universo, van hacia los confines más lejanos y regresan, unos cerca de la Tierra y otros no. Pero por ejemplo como el cometa Halley, que por una cantidad de años regresa. Así es la sangre. La sangre sale del corazón, da la vuelta y regresa trayendo elementos de desecho, llevando unos elementos al tejido y trae otros. O sea que la sangre prácticamente es un elemento de comunicación intercelular entre todas las células del cuerpo humano, porque pasa por todo el cuerpo humano. Se filtra el corazón prácticamente 5 litros a 5 litros por minuto. Interesante esta cantidad de sangre, fíjense que es importantísimo. Eso lo vamos a detallar futuramente. Ahora, fíjense que esta parte de la sangre transporta células sanguíneas, glóbulos rojos y oxígeno, otros elementos, hacia los tejidos. La cantidad de sangre está en relación con la edad, sexo, fíjense, y altura. En el hombre aproximadamente 5 litros aproximadamente, y en la mujer 4.5 litros aproximadamente. Contiene los glóbulos rojos fundamentalmente y los cuerpos formes. Fíjense que el plasma, que es un sobrenadante, o sea, la parte líquida, más líquida, que contiene agua en alto por ciento, forma el 55%. Y los elementos formes, incluyendo la hemoglobina, los glóbulos rojos, forma el 45%. No solamente glóbulos rojos, tiene plaquetas, tiene glóbulos blancos, como pasamos a explicar. Ahí hay un ejemplo más o menos de la hemoglobina. Fíjense que la hemoglobina son cadenas alfa y beta, unidas entre sí por grupo N, que el grupo N tiene 4 porfirinas y en el centro un grupo de hierro, fundamentalmente. Por eso es que existe la anemia por déficit de hierro, existe la anemia que son tipo alfa, talasémica o beta, etcétera, dependiendo de los tipos. Eso es muy interesante, lo que es la hematología, que no es el tema en este momento. Y vamos a ver entonces, esto es fundamentalmente los datos generales, y vamos a ver ahora los cuerpos formes. ¿Cuáles son? Células rojas y células blancas, que forman el 45%. Las células rojas son el hematíe característico, que carece de núcleo, tiene una membrana bien rara y es capaz tiene esa facilidad de difusión para la hemoglobina, porque por eso es que la intercambia y la transporta a nivel pulmonar. Las plaquetas. Aquí tenemos los elementos formes, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Son las fundamentales que hay en la sangre, que ellas todas vienen de la médula ósea. Fíjense, los leucocitos pueden ser granulocitos y agranulocitos. Y entre los granulocitos están los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. No voy a meterme ahora a decir que, por ejemplo, los neutrófilos son los soldados que van a la guerra, los eosinófilos son como prácticamente los que nos indican que hay una anafilaxia, que hay una alergia o hay parasitismo. Y así no nos vamos a meter ahora. Y los granulocitos, los linfocitos y lo que es prácticamente los monocitos, estos son estos soldados que sobre todo se
aumentan, le dejan a ellos la parte viral y le dejan a los neutrófilos y basófilos la parte bacteriana para que defiendan. Ellos tienen su función muy específica y muy interesante. Pero forman parte también, junto con glóbulos rojos y las plaquetas de la sangre. Las plaquetas, estas blanquitas que tenemos acá, son las primeras que salen a defender cuando hay un problema de sangramiento. Ahí están las plaquetas para que se conglomeran y forman la primera etapa del coágulo, de la formación del coágulo, la agregación plaquetaria, que se llama. Hay medicamentos que impiden la agregación plaquetaria, como por ejemplo la aspirina, es uno de ellos, el dipiridamol. Hay varios medicamentos que ayudan a que no se agreguen las plaquetas y se dan para evitar, por eso es que muchos que usan la aspirina, hace una dosis de 81 miligramos, una dosis mínima, para evitar la agregación plaquetaria y prever la formación del trombo en la cardiopatía, las cardiopatías isquémicas cardíacas, las cardiopatías isquémicas. Ya cuando uno dice cardiopatía es el corazón. Muy bien, esto es un avance más o menos que le voy dando para que tengan una idea. Sistema, la circulación mayor y menor. Fíjense, el corazón tiene 4 cavidades. Ayer me río porque casi ayer subí un short rápido del corazón. Exactamente. El corazón tiene 4 cavidades fundamentales. Hoy no es la anatomía fundamental del corazón. La aurícula derecha, ventrículo derecho, la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Las cavidades derechas son volumétricas porque reciben todo lo que es la sangre a través de la cava superior y cava inferior. Esta cava superior la vamos a estudiar prontamente porque vamos a ver las yugulares que están en el cuello. Vamos a ver cómo ellas forman y pueden llegar, de qué forma llega esa sangre a lo que es la cava superior. Ven, fíjense. Ahora bien, como les digo, esta aurícula derecha va a recibir la sangre prácticamente, acuérdense que esto es dibujo, de lo que es todo el cuerpo, el volumen, y de la cabeza a través de la yugular, como les decía, y las brachiocefálicas. Aquí, cava superior y cava inferior. Y de ahí la sangre va a lo que es el tronco, al ventrículo derecho, y sale a los pulmones, a la circulación menor. ¿Ves? De ahí se realiza la hematosis, la obtención de oxígeno a nivel del pulmón y regresan. Fíjense que se pinta de azul. ¿Por qué se pinta de azul las arterias pulmonares? Porque llevan sangre no oxigenada. Y así regresa como roja a las aurículas izquierdas, aurícula izquierda, porque ya viene cargada de oxígeno. Entonces se pinta roja. Es la única vez que una vena es de color rojo en los dibujos. ¿Por qué? Porque lleva sangre oxigenada. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, el cual al tener paredes más gruesas es para la presión. Sale a través de la aorta hacia el resto del organismo y hacia el cuello y la cabeza, que no aparece en este dibujo, pero es así. ¿A través de qué? De las arterias. Este es el tronco brachiocefálico, esta es la carótida común izquierda y esta es la subclavia izquierda. Esa anatomía la profundizaremos más futuramente cuando lleguemos ya a lo que es tórax. Esto es una explicación fundamental para que ustedes vean. Y ahorita cuando le hablé de las venas, le hablé que las venas tienen válvulas. Bueno, las venas pulmonares carecen de válvulas. Esto es muy importante porque ante aumento de la presión de las cavidades izquierdas va a repercutir esa presión, ¿dónde? En el pulmón. Importantemente pudiendo producir un edema pulmonar, y se pueden ocultar entonces stertores crepitantes cuando ocultamos a este paciente que tiene falta de aire. Esto es interesante. Cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda. Como le gusta eso, yo sé que este tema le encanta, pero todavía vamos más adelante. Sistema de las carótidas subclaves, lógicamente, del arco de la aorta, fundamentalmente, salen 3 troncos principales: el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. De aquí, la importante rama: tronco brachiocefálico, las arterias carótidas, que son comunes al principio, las arterias subclavias, que va a tener el sistema de la subclavia, y que tiene el sistema de las vertebrales también.
Fíjate que el sistema de la vertebral, de ahí de la subclavian sale una arteria que pasa por todas las vértebras y va a llegar a través del agujero magno a formar el tronco basilar y de ahí a formar la irrigación fundamental básica, el polígono arterial cerebral o polígono de Willis. Todo esto viene explicado tema por tema más adelante, bien masticadito. Muy importante. Ahora bien, fíjense. Muy bien. Aquí, fíjense que vamos a ver breve recordatorio de la hemodinamia. Esto es importante y se lo pongo ahora rápidamente para que puedan entender, porque muchas veces la irrigación no llega a lo que es la cabeza, hay una insuficiencia arterial, ya sea por las vertebrales o por las carótidas. Por tanto, fíjense que el corazón como bomba, el corazón como bomba fundamental, que bomba impelente, que da esa fuerza con esa eficiencia cardíaca para que la sangre salga hacia lo que es la cabeza, los miembros y el resto del cuerpo. Pero fíjense que vamos a empezar por acá. Hay una precarga, rápidamente, un sistema venoso que lleva volumen hacia el corazón. ¿De qué depende? Del estadio de la hidratación de esa persona. Depende de que haya sido quemado o un shock. O sea, ese volumen cae por dilatación venosa o falta de líquido, deshidratación, por ejemplo, y el estado de hidratación, y es el que lleva la sangre hacia el corazón. Entonces el corazón, como trabajo de bomba, recibe esa sangre y la impulsa hacia afuera, a la parte, como una poscarga al sistema arterial. ¿Y de qué depende que caiga esta salida de sangre o esta potencia de enviar esa sangre? Depende de un infarto del miocardio, depende de una pericarditis que bloquea lo que es la función cardíaca, un taponamiento cardíaco, etc. Hay muchas más. Un mal funcionamiento de la electricidad del corazón. Ok, hay muchas más. Y esto va a la periferia. Pero ¿qué pasa? Hay una comunicación entre el volumen periférico y la circulación periférica y el riñón. Por tanto, fíjense cómo le pongo acá circulación periférica, fallo renal, medicamentos, reacción a medicamentos y shock anafiláctico. Eso es a nivel periférico. Y les aclaro bien lo que es el RAS, la renina, angiotensina, aldosterona system, el sistema de renina, angiotensina a nivel renal, que es un mecanismo de control hídrico de volumen. Ya cuando demos el riñón le metemos fuerte a esto, de control del volumen a nivel periférico, muy importante. Y esto está en relación con el volumen de, ya sea el espacio extracelular intersticial versus vascular venoso, con respecto a lo que es todo equilibrio. Por eso esta flecha es para allá y para acá. Y aquí sería como precarga y aquí poscarga. Así que no quiero profundizar mucho más en eso para que solamente crearles la incógnita, crearles este empujoncito que siempre le doy para que busquen y estos temas. Porque esto es un tema general que voy dando y después se irán profundizando futuramente. Muy bien, por tanto, este tema era hasta aquí. Muchas gracias y bienvenido. Este bienvenido viene por lo de miembros del canal. Se lo reitero, pónganse conmigo para estrechar más nuestros lazos y de lo que más lo tenemos, aunque siempre voy a estar con ustedes y para ustedes. Y ahí ven cómo, fíjense la simbología, una mano ayuda a la otra y después todos ayudamos a los demás. Y hacer como especie de un equipo de trabajo con los miembros del canal y para adelante y seguimos adelante. Fíjense que esta frase es importante. El sabio no atesora, cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Interesante. Cuanto más da a los demás, más obtiene de él.
interesante de Lao Tse, esta frase, porque está el karma. El que da de corazón le regresa con amor. Esto es muy importante para todos y quiero que sepan que estoy muy contento porque sé que me ven, que me siguen y muchas veces no tengo esa posibilidad de esta relación con cada uno. Por eso es que YouTube decidió hacer la posibilidad como que una forma de acercamiento más. Por eso es que abrió esta pestaña y bueno, en el caso mío fue aprobada y aquí me tienen para ustedes. Así que ustedes deciden y más adelante seguir. Por tanto, seguimos con ustedes y ya prácticamente nos vamos próximamente con explicando lo que es ya nos vamos explicando lo que es. Vamos a empezar por partes: sistema de la carótida, sistema de la subclavia, carótida interna, carótida externa, hasta llegar al polígono de Willis, o lo que es la irrigación del cerebro como tal. La irrigación externa, sistema de la carótida externa, irrigación interna, y vamos a hablar de una cosa muy interesante: las anastomosis. Muy importante esas anastomosis en un futuro para entenderla bien, porque todo neurocirujano, todo médico debe saber cuáles son estas anastomosis, cómo se ayudan unas arterias con otras para mejorar la irrigación, etc. Y vamos a ver mucho de las arteriografías, los angiocarotidios, etc. Así que nos seguimos viendo y seguimos con ustedes con mucho amor y mucho cariño. Seguimos adelante.